buenos días. Gusto en saludarles la mañana de hoy. Un placer para mí compartir con ustedes esta unidad curricular, Teorías de la Administración. Bien, mi nombre es Lidia Mayra Pérez Meneses, soy doctora en Ciencias de la Educación. A partir de este momento, la facilitadora de esta unidad curricular, por demás maravillosa, que nos ubica en el contexto de un hecho que se nos hace como muy frecuentes, por la cuestión de que muchas veces lo hacemos casi hasta sin darnos cuenta, ¿sí? Nos vamos eh, planificando día a día y no nos percatamos ni siquiera de lo que estamos haciendo por la misma razón de que es tan frecuente y tan común que nosotros lo hagamos que que no le damos el nombre que precisa lo que ella es y todo lo que implica para la humanidad en en su día a día, ¿sí? Y en el tiempo, en el tiempo y en el espacio. Bien, teorías de la administración es una de las áreas que, eh, pues, comúnmente facilito, considerando el perfil del que me apropié con respecto a los estudios que desarrollé. Sí, más allá de la educación, pues también cubro el área de la administración. De manera específica, este tema o estos temas, pues quizás por por lo dinámico, por lo importante que que la unidad de la administración de las organizaciones, hasta con cómo distribuimos nuestros recursos para cada actividad que nosotros desarrollamos. Nosotros hacemos, todos estamos, de qué manera yo sé, en humanos, a menos de que estemos en uso de la razón, planificar, dejamos de pensar nosotros, es de nuestra vida, de trabajo. Ellas se apropian y van a hablar toda planificarse en comunidades alrededor del lenguaje que le ha servido para comunicar y para orientar sus esfuerzos, así como la asignación de tareas en el trabajo, sea en el campo, en la casa, en la supervivencia. Esto nos lo dice Romero, y cuando yo me pongo a analizar, ¿sí?, todo lo que consigo, ¿no?, puedo, de principios, de técnicas, de prácticas, y que su aplicación a ese conjunto de personas, de seres humanos, permite establecer sistema cooperativo de ese esfuerzo a través del cual unes en una sociedad individual. Nosotros no tenemos una administración del queremos. Eh, Muchísimas definiciones sobre lo que ha sido en la historia la administración. Hay autores que hablan por humanos y de recursos, se unen, ¿sí?, y consecución de objetivos dentro de un contexto organizacional, lo que se logra eh, a través de algunos elementos, a través de la gente, a través de las técnicas, a través de la propia organización, ¿sí? Hay otros que consideran que la administración es un proceso de diseñar y mantener, cuando hablamos de administración en el contexto de las organizaciones, ¿sí?, de organizar y de mantener, pues, ambientes de trabajo favorables a propósito de cumplir objetivos. Hay quienes hablan de la administración como una disciplina que estudia el comportamiento de las personas y de las instituciones, a cambios constantes por la dinámica del trabajo que desarrollan. Hay otros que consideran que es el conjunto sistemático de reglas para lograr la máxima eficiencia en las formas de coordinar un organismo social. Hay muchísimas definiciones sobre lo que es la administración. Cada una de todos estos aspectos que me permiten valorar lo que es la administración, pues refleja aspectos diferentes, pero que sencillamente son complementarios, y cada autor en su momento, dependiendo del tiempo,
en el que se ha definido algunos hechos a esas personas y de la utilización de recursos que va más allá de la aplicación de instrumentos y que nos ha permitido pues ubicarnos, dice que es una disciplina científica que va más allá de la planificación, de la organización, de la dirección, del control, que finalmente en su combinación permiten alcanzar objetivos de manera eficiente y efectiva y que esta disciplina pues es crucial para el funcionamiento, ya sean instituciones educativas, eh, ya sean instituciones públicas o sencillamente sean agrupaciones sociales, ¿sí? Independientemente de todo ello, pues la administración es un proceso integral que abarca todo ello y que implica examinar exhaustivamente una organización para identificar qué está sucediendo en ella, ¿sí? Qué podemos mejorar o qué ver con la administración. Históricamente, la administración ha estado presente en la vida del ser humano ver cuando analizamos algunos hechos que envuelven, por ejemplo, la época primitiva, donde las personas se agrupaban para poder sobrevivir ante muchos aspectos, por ejemplo, como las inclemencias del clima o como las amenazas por los animales que sobrepasaban el tamaño del ser humano, que sobrepasaban las posibilidades este, científicas, ¿sí? Que tenían que ver, por ejemplo, con medicamentos para sanar algunas heridas o prellevar todo lo que el contexto geográfico ocasionaba a la existencia del ser. ¿Sí? Se habla de que en la época de la administración, esta época primitiva, como una necesidad de los seres humanos, y esa, no, esa necesidad primitiva de los grupos sociales se da para sobrellevar esas inclemencias del clima, para rendir, ¿sí? Todo lo que día y poder resguardarse durante en esa época, empezar y a cuidar sus recursos. ¿Por qué? Porque muchos habitaban en sectores en los que era necesario conservar o distribuir, por ejemplo, los alimentos para que les alcanzara el tiempo en el que no podían salir a recolectar o a cazar, ¿sí? Para poder alimentarse. Allí en esa época, pues vimos la primera formación y los avances de las civilizaciones. Aparecieron de acuerdo a las capacidades de la persona, tomando en cuenta el sexo y la edad. Fíjense que históricamente estos aspectos, ¿sí? Que la administración, pese a no ser científica en ese momento, pues se siguió manteniendo en las jerarquías, ¿sí? De los liderazgos, ¿sí? Conducían a los grupos, a las actividades, era quien las mayores capacidades, con razón en ello, qué podían hacer las personas más fuertes dentro de esas civilizaciones y qué debían hacer los más débiles en función de permanecer o de mantenerse agrupados y de mantenerse como, como civilizaciones, como comunidades. Esto lo vimos en la época primitiva, en la que no se consideraban ni las tecnologías, en las que no se consideraban, no se hablaba de liderazgo, pero se sentía el liderazgo, en el que no teníamos instrumentos como los que contamos en la actualidad, pero que sí se diseñaban instrumentos en función o con base en los recursos que se disponían para el momento. Entonces empezamos a ver, y yo diría que estos hechos que empezaron a marcar la administración sin saberse que era administración y sin darle una denominación, un nombre, pues el fundamento de lo que ella trae consigo o de todo lo que explicamos y siente. Posteriormente, la edad antigua y esta administración nos ubica en el tiempo de la historia en egipcios, donde nacieron por primera vez los inventarios, donde surge por primera vez la división del trabajo ya más específica, y esto tenía que ver con las habilidades, con las destrezas, con la fuerza física que manejaban las personas, ¿sí? Nace la capacitación y la supervisión y se crea un gobierno central. Y allí
porque se empezaron a ver que se registraban, que requerían de habilidades particulares en cada ciudadano. En la época se registraron también ventas, se registraban impuestos, como lo expliqué, la división del trabajo. Esto necesidad que tenían esos imperios es tenerse en ciertos niveles donde el poder era fundamental. Grecia, los hechos que desde el contexto de la administración, los aportes de grandes filósofos como que el proceso de conocerlo, citores y tenían diferencias. Y además, Pericles habló del principio de la selección del personal como un principio básico de la administración. Entonces, hay más específicos que tocan a todo lo que tiene que ver con el recurso, con el talento humano. Lo vimos inicialmente en ese periodo en el que Grecia, a través de grandes pensadores como Platón y Pericles, pues hacen mención a esos procesos específicamente que tienen que ver con la especialización y con la selección del personal. Posteriormente, vemos en la época de Roma, fue donde vimos las mayores aportaciones que se le conocen a la administración, ¿sí? En esa época, administrar una población de aproximadamente 50 millones de personas por medio de estrategias de control y administración como la que se aplicó en el año 284 después de Cristo por Diocleciano, pues era una evidencia muy precisa de todo lo que implica la administración y el manejo de los recursos humanos. En estos antecedentes históricos que tenemos en Roma, vimos también cómo se da la delegación de la autoridad. ¿Sí? Y tal vez era por la cantidad de recursos que existían, era difícil controlar. Entonces, fue necesario el delegar autoridad para poder controlar y generar estrategias que permitieran finalmente a los líderes conocer qué sucedía con respecto a todas las áreas que mantenían esos imperios en ese momento. Allí se habla de la división de su territorio en provincias, diócesis y divisiones geográficas. Y esto es parte de la administración que se le da al territorio, que también era necesario porque, pues, definitivamente quienes dirigían, quienes manejaban el imperio no podían estar en todos los sectores, en todo el territorio, y tuvieron que hacer esa división para poder mantener el orden y el control de lo que ellos, o sea, de lo que ellos consideraban era el territorio que les pertenecía. Roma definitivamente pues marcó las bases de la administración moderna. Allí se vio la clasificación de las empresas y la Iglesia Católica Romana representó un ejemplo importante de las prácticas administrativas. Tanto es así que dentro de Roma tenemos en la actualidad un poder, una nación dentro de una nación que es el propio Vaticano. ¿Sí? El poder que maneja no solamente desde la perspectiva religiosa, sino desde la perspectiva económica, pues es una demostración más de que la Iglesia Católica ha representado un ejemplo muy importante en la práctica de la administración. Posteriormente, tenemos la administración en la época o en la Edad Media, ¿sí? Esa administración que nos habla del poder, de que el poder se descentraliza tanto en ámbitos económicos como como en los aspectos políticos. Se habló del feudalismo, que significó un gran antes y un después en la historia de la administración. Se habla de la administración de la actividad comercial y económica, ya no dependía del rey, sino de cada administrador.
delimitación cada vez más marcada de las clases sociales y se habla de los grandes aportes que dieron importantes pensadores como Isaac Newton, como René Descartes, como Nicolás Maquiavelo. Y por ejemplo, pudiésemos hablar de los aportes de Isaac Newton, conocido como el hombre que nos ubicó en aquello que nosotros conocemos como la revolución científica. No solo realizó grandes aportes a la historia y la evolución de la administración con el determinismo matemático, sino que también con la exactitud de los procesos eh, de la exactitud de él quien estableció las bases de lo que hoy conocemos como el cálculo diferencial y el cálculo integrado. Ok, también tenemos, por ejemplo, los aportes de René Descartes, que fue otro de los grandes pensadores que ganó un gran lugar en la línea del tiempo en la historia de la administración, porque este filósofo y matemático francés estableció el método cartesiano. También tenemos los aportes de Nicolás Maquiavelo, que fue otro de los grandes influencias en la historia de la administración. Si bien fue un diplomático y funcionario, se dedicó a la parte política y sus mayores aportes pues fueron ideas sobre la centralización, fueron ideas sobre la descentralización de poderes y sobre todo, y sobre las características y actitudes que debían tener los líderes que dirigían todas las divisiones que se alcanzaron en esta época a nivel de territorial. Finalmente, o bueno, no finalmente, porque posterior a la época moderna tenemos la época contemporánea. Vino con la revolución industrial, la especialización del trabajo, la implementación de control de procesos administrativos, lo que les decía, la revolución industrial, y la administración empezó a dar sus primeros pasos como una disciplina formal. Yo diría que más que formal, como una disciplina ya netamente científica. ¿Por qué? Porque es a través de todos los ensayos y de todos los ensayos y sí, vamos a llamarlo ensayos y experimentos. Los experimentos que se hicieron en función de cómo podían llegar a ser las empresas más productivas fue que se inicia esa edad moderna, que inicialmente pues hablaba, fue muy como muy mecanicista, muy enfocada a la simple productividad, pero que posteriormente fue involucrando una serie de hechos que tienen que ver, por ejemplo, con el comportamiento de las personas dentro de las organizaciones, de cómo tenían que funcionar más allá de esa productividad con la que se inició la administración desde la perspectiva científica, que tocaba más ese aspecto de la producción, de las producciones en masa, pues posteriormente se fue vinculando a ello esa parte humana que demandaba no solamente trabajo, 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 sino que demandaba una serie de hechos que partían de la consideración de que quienes estaban laborando pues eran seres humanos y que esos seres humanos teníamos motivaciones y que era necesario implementar o que esos aspectos que le subieran la motivación al ser humano para que él respondiera con más eficacia, con más eficiencia y se lograra una administración más efectiva dentro de las organizaciones. Y posterior a todo ello, pues surgen una serie de teorías que tienen que ver con las capacidades, que tienen que ver con las habilidades, que tienen que ver con la contingencia, que tienen que ver con los procesos específicos que se desarrollan y cada uno en su justa medida pues ha hecho aportes
que de una u otra forma, pues han asentado en la administración una combinación de técnicas, de hechos, de recursos, de instrumentos que han llevado a la administración a lo que nosotros en la actualidad conocemos como uno de los grandes hechos en la historia del ser humano, que ha producido la evolución, no solamente del ser humano, sino de las empresas, de las sociedades, de las naciones, del mundo entero. ¿Sí? Hechos que nos permiten hoy día mantener la salud, ¿sí? Tener esas grandes estructuras en el mundo, avanzar, avanzar en instrumentos, en herramientas de trabajo, que nos ha permitido posicionarnos en muchos aspectos, en muchos aspectos que nos llevan, ¿sí? Yo diría, que nos llevan y que nos proyectan en el futuro de la humanidad. De eso, de todo eso, se ha encargado la administración en cada uno de los contextos organizacionales en el que el hombre ha puesto el pie. ¿Sí? No podemos hablar de que algún hecho en el mundo se ha generado o que se ha formado por obra y gracia. No, allí ha estado presente la mente del hombre y junto con esa mente ha estado presente la administración como un hecho histórico, como un hecho organizacional, como un hecho que le ha permitido la evolución y la propia existencia del ser humano. Entonces, dimensionemos en la medida de ello todo lo que la administración trae consigo. Después de la edad moderna, pues tenemos la administración en la edad contemporánea. Y hablamos de que la administración contemporánea es una disciplina que estudia y aplica principios, procesos, técnicas para gestionar organizaciones en un entorno moderno caracterizado por la globalización, la digitalización y el cambio constante. Cuando nosotros hablamos de todos estos hechos de la administración contemporánea, cuando hablamos de esas características que la acompañan, de lo moderno, de la globalización, de la digitalización, de los cambios, inmediatamente a mí se me viene a la mente el hecho de que obviamente se trata de ciencia. Sí, ciertamente así es, pero junto a ella hay un aspecto que toca como la parte artística del ser humano que tiene la habilidad de administrar. ¿Sí? Si bien es ciencia, también es un arte. ¿Sí? En la administración no todo está escrito. De lo que está escrito nos apropiamos y lo aplicamos científicamente. Pero de lo que no está escrito tenemos que modelarlo, tenemos que combinarlo, tenemos que resaltarlo, tenemos que vivirlo, tenemos que experimentarlo. Entonces, allí en todo ello entra lo que bien pudiésemos decir entonces que la administración es arte y es ciencia. Bien, cuando pienso en todo esto, inmediatamente me ubico en la idea de que la administración contemporánea, pues entonces es una etapa que viene, que es posterior a como a 1980, por decir algo, que se ha caracterizado por retos, por desafíos, por amenazas,
por complejidades en los entornos, que se ha caracterizado por una forma como impulsada por, por el diseño, por la estructuración de nuevas teorías, de nuevas, mm, de nuevos hechos. ¿Sí? La edad contemporánea o la administración en esta edad ha evolucionado asentándose en entornos que definitivamente pues lo que traen es un dinamismo abrumador, ¿sí? Por su complejidad y es tan cambiante segundo a segundo y esos cambios nos lo dan todos esos instrumentos, todas esas herramientas, incluso que permiten que la administración hoy día sea, a ver, no más, yo no voy a decir que más, más sencilla, para nada, sino que la hacen más rápida, más, de pronto más eficaz o más eficiente, sí, sí, pero también yo diría que más compleja, sí. Caracterizada, se caracteriza por también esta edad contemporánea de la administración, se caracteriza por la sensibilidad del contexto, y a eso me refiero con la complejidad. ¿Por qué? Porque las instituciones, las organizaciones, la tendencia es que tienen o que deben ser más flexibles y la importancia, por la importancia que reviste obviamente el ser humano, ese ser humano que pudiésemos decir que en la actualidad tendría que ser más fuerte, más duro, más estricto, más motivado a la competencia que existe, pero que sencillamente son hechos, son circunstancias, son cosas que han traído muchísimas o han afectado directamente al ser humano. Entonces, lo que se requiere no es más rigidez ni más dureza, lo que se requiere es más flexibilidad y más comprensión a la propia naturaleza humana. En este sentido, pues esta administración en esta edad habla de algunas características específicas y voy a traer a colación cuatro de manera así muy global. Uno, la eficiencia y la eficacia. El otro, la adaptación a los cambios. El otro, la tecnología y la innovación. Y el último, el enfoque en las relaciones humanas. Cuando yo observo estas características, puedo dar cuenta entonces un poco lo que era, a lo que me lleva este concepto. Y lo quiero repetir, la administración contemporánea es una disciplina que estudia y aplica principios, procesos, técnicas para gestionar organizaciones en un entorno moderno caracterizado por la globalización, la digitalización y el cambio constante. Y entonces aquí traigo a colación que cada uno de los aspectos que mencionamos acá está como característica fundamental de lo que es la administración en la actualidad. Y hablo de eficacia y de eficiencia, y es que la administración busca utilizar los recursos de manera óptima para lograr los objetivos con la mayor calidad y con el menor costo posible. Y cuando hablamos de mayor calidad, no solamente hablamos de calidad en los recursos que podamos tener desde la perspectiva material, sino también aplicamos, o sea, hablo o especifico esa calidad del recurso humano que elabora inherentes o que están relacionadas con el capital humano. Ese capital que su calidad, por sus habilidades, por sus competencias, por sus destrezas, pues me permiten también mejorar con respecto a los costos
que involucran el hecho de la eficacia y de la eficiencia, no solo en no solo en lo material, también allí está implícita la parte humana. Cuando hablo de la adaptación a los cambios, es sencillamente porque la administración, desde la perspectiva de la, de la, de la adaptación a los cambios, pues lo que me llama es a la intervención